Buenas tardes, bienvenido a este programa de recepción del sábado. Dios les bendiga a todos. Les habla su amigo y hermano, el pastor Héctor Iván Díaz, pastor de la Iglesia Adventista de Montaña en Aguadilla, ubicada en la carretera 459, kilómetro 7.5, y de la Iglesia Adventista de Jobos en Isabela, ubicada en la carretera 466. Hoy vamos a discutir un tema muy importante y es Jesús como nuestra justicia. Saben que llevamos una serie de temas que lo estamos discutiendo viernes tras viernes antes de la puesta del sol y sábado tras sábado antes de la puesta del sol, siguiendo el modelo Plenitud con Jesús, esta serie de estudios bíblicos preparada por el pastor Alejandro Bullón. Y antes de comenzar con el estudio de hoy, antes de recibir el Santo Sábado, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones, así como por todos los retos y desafíos que nos ha tocado enfrentar durante esta semana. Gracias te damos, Señor, porque tu mano se ha extendido para bendecir de diferentes maneras. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dirija en este estudio, y no solamente a nosotros, sino a cada persona que nos está escuchando. Bendice a tu iglesia sobre la ancha faz de la tierra y a todos sus dirigentes, y también bendice a las autoridades de gobierno y dirígeles a la hora de tomar las decisiones que son necesarias y que sean compatibles con que podamos mantener nuestra salud. Señor, que como iglesia marchemos hacia adelante y hacia arriba, siempre procurando algo mejor, siempre procurándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. El concepto de justicia para el ser humano usualmente se refiere en dar a cada cual lo que le corresponde, bien sea justicia salarial, justicia correspondiente al esfuerzo realizado para distribuir los ingresos y las ganancias, o también justicia proporcional a la acción o falta negativa comprendida, en este caso una justicia retributiva en términos de castigo, o también se refiere a justicia proporcional a un bien hecho, y ahí entonces estaríamos hablando de una recompensa. Pero ¿es este tipo de justicia de la cual tanto nos habla la Biblia? ¿A qué justicia nos referimos cuando decimos que Jesús es nuestra justicia? Vamos a permitir que eso nos lo conteste la santa palabra de Dios. Volvemos a las preguntas medulares. ¿Qué es justicia desde el punto de vista bíblico? ¿Será acaso justicia portarse bien y cumplir con todas las enseñanzas bíblicas y eso es todo lo que tenemos que hacer? ¿O será otra cosa como vivir una experiencia maravillosa de comunión diaria con Jesús? Porque hay muchas personas que no encuentran paz ni sosiego en la vida cristiana, porque siempre están desesperados pensando en qué detalle hicieron mal. ¿Será que hay que estar tan pendiente a los detalles? ¿O es más importante estar pendiente a nuestra relación con una persona que se convierte, que se transforma a la vez en nuestra justicia, y es Cristo Jesús? Vamos a ver lo que nos dice la fuente última de autoridad ante cualquier inquietud y duda, la santa palabra de Dios. ¿Cuántos seres humanos son justos? Eclesiastés 7:20 nos da una respuesta que para muchos resulta descorazonadora. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que ¿cuántos seres humanos son justos en sí mismos? Ninguno, porque todos somos pecadores. ¿Cuál es la dramática situación? ¿Cuál es el destino de la persona injusta? De acuerdo a Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. La persona injusta se describe como una persona enferma, y no como cualquier tipo de enfermedad. Es una persona que está enferma como si tuviera llagas desde la cabeza hasta la planta de los pies, que no hay en él cosa sana. Cada parte de su ser está enfermo.
Y así es cuando estamos en pecado. Estamos enfermos por el pecado y necesitamos un antídoto. Necesitamos un remedio que nos sane, que nos limpie, que nos purifique. Pero no hay ningún antibiótico desarrollado o en desarrollo en este planeta que pueda limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra solución? Lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, que te invitamos a que continúes con nosotros. ¿Qué es lo que le espera al ser humano por ser injusto, o sea, carecer de justicia, o pecador, que es otra forma en que le pudiéramos llamar? Romanos 6:23 nos da la respuesta. Porque la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Lo que nos espera por no tener justicia en nosotros mismos, ni poder construir una justicia con nuestros medios humanos, es la muerte. Pero nota lo que nos dice la segunda parte de Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Dios mismo hizo provisión para que nosotros pudiésemos tener esa justicia que debemos tener al presentarnos ante el Padre y que no es inherente a nosotros, pero por ser un atributo divino, Dios nos las imparte a través de Cristo Jesús cuando le permitimos que sea nuestro Señor, cuando le permitimos que controle y dirija todos y cada uno de los pensamientos de nuestra vida. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el injusto pecador? El diablo se ha empeñado en hacernos creer que la actitud de Dios es parecida a la del mitológico Zeus, este dios jefe de los demás dioses de la mitología griega, que tenía un rayo en la mano y estaba listo para soltar el rayo sobre aquel que le hiciera pasar algún coraje. Ese no es el atributo de Dios. Esa es la falsa representación del carácter de Dios que Satanás ha querido crear en la mente de los hombres y que lamentablemente muchos seres humanos reproducen a veces en el nombre de Dios, desfigurando de esta manera el carácter e impidiendo que los seres humanos podamos ver las verdaderas intenciones de Dios para nosotros. Hemos visto en estudios anteriores que Dios es amor, que Dios no se compara, no se complace, no le gusta, le desagrada el dolor, el sufrimiento y la muerte de cada integrante de la raza humana, porque ama aún a aquellos que le rechazan, pero respeta la decisión de aquellos que le rechazan, por cuanto nos dotó de libre albedrío, nos dio un juicio moral, nos dio la capacidad de escoger. ¿Cuál es la actitud de Dios entonces? Mire lo que nos dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere. Otras versiones de la Biblia dicen porque no quiero la muerte del impío. Dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que Él no quiere que el pecador muera. Que Él no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere que nadie perezca, nos dice el Nuevo Testamento, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento a través de la sangre de Cristo Jesús. A través de un arrepentimiento genuino que es un don del Espíritu Santo. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice Jehová el Señor, convertidos. Y la conversión es obra del Espíritu Santo. Así que debemos dejar que el Espíritu Santo obre una conversión, una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces viviremos, como dice el versículo bíblico, porque es el plan y el propósito de Dios que nosotros vivamos, que tengamos vida eterna. Solo puedes vivir si eres justo, pero una persona injusta no tiene conciencia de su realidad pecaminosa. ¿Cómo puedes volverte justo? Si la Biblia nos cuestiona y dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra naturaleza? De eso habíamos hablado en la lección anterior, de manera de repaso cito.
Cuando aceptamos el perdón de Cristo Jesús, le pedimos que nos limpie, que nos purifique a través de su sangre preciosa, derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y entramos en un pacto de comunión con Dios y permitimos que Él continúe transformando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por si acaso la alarma entró y no nos dejó escuchar, volvemos a repasar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Paso 1. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que en nosotros no hay méritos que podamos presentar ante Dios para poder obtener perdón por nuestras faltas y pecados. De esta manera, al reconocer que necesitamos de Dios, clamamos perdón a Dios, no confiando en nuestros méritos, no presentando nuestros méritos, sino presentando los méritos que Cristo presentó por nosotros en la cruz del Calvario como nuestro sumo sacerdote. Reconocemos que nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, que como seres humanos no podemos nacer de nuevo. No podemos ni echar hacia atrás en el tiempo para nacer de nuevo, reproduciendo nuevas experiencias de vida, partiendo de los conocimientos que tenemos ahora, y tampoco podemos nacer de nuevo físicamente. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa tener una nueva conciencia, una conciencia que coloque a Dios en primer lugar. Pero esa conciencia que coloca a Dios en primer lugar va en oposición directa con nuestra inherente naturaleza pecaminosa y carnal. Y para transformarla, una vez ha sido limpiada y purificada por la sangre de Cristo Jesús, requiere de la obra constante del Espíritu Santo para poner en el corazón nuevos motivos, nuevos anhelos, nuevas esperanzas, nuevas maneras de contemplar el mundo y nuestra realidad, que nos lleven a desear estar en armonía con los 10 mandamientos de la palabra de Dios y todas y cada una de sus ordenanzas y estatutos derivados de estos 10 mandamientos. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién fue hecho justicia de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién fue herido por nuestras rebeliones? ¿Quién cargó el peso de nuestros pecados? ¿Quién llevó la corona de espinas? ¿A quién escupieron? ¿A quién azotaron con látigos? ¿De quién se burlaron? ¿A quién le dieron a beber vinagre en lugar de agua? ¿Quién murió crucificado en la cruz del Calvario? Y cuando le enterraron una lanza para estar seguros de que estaba muerto, salió agua y sangre como señal de que su corazón se había roto, había estallado de tanto dolor. Solamente una persona, Cristo Jesús, Señor nuestro, de quien nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, porque Jesús nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, o sea, le hizo pagar las consecuencias de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, en Jesús somos hechos justicia de Dios por 2 motivos. Primero, porque nos perdona, pero eso no es todo. ¿Qué más promete el Señor que hará en nuestra vida? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que también limpia nuestra conciencia, también nos limpia de nuestra maldad. Ahora se comenta mucho en las noticias que para una persona ser encontrada culpable de un delito criminal en cualquier lugar dentro de la jurisdicción de la Constitución de los Estados Unidos debe ser a través del veredicto unánime de un jurado. Antes, en Puerto Rico y en Oregón, se permitía que de 12 jurados, 9 encontrasen culpable a una persona, 3 decidieran absorberlo y de todos modos la persona era declarada culpable. Ahora se establece que se requiere unanimidad
para que una persona sea declarada culpable de un delito más allá de duda razonable. Miren cómo obra la justicia de Dios. Usted y yo somos culpables por las faltas y pecados cometidos. El Señor siempre envía a sus ángeles y el Espíritu Santo para ayudarnos a vencer al enemigo cada vez que se presenta una tentación. Pero en infinidad de ocasiones nosotros rechazamos esa ayuda divina. Así que somos culpables como quiera que lo mira. Pero Jesús dice, sí, es verdad, Él es culpable. Pero no mire su culpabilidad, porque yo coloco mis méritos y mis sacrificios como paga por sus pecados. ¿Qué abogado diría, no, mira, él es culpable, está bien, pero esos 99 años de sentencia no se los deja a él, dámelos a mí? ¿Qué abogado diría, no, es verdad, él cometió un error, tiene que indemnizar a la otra parte merece ese $1.000.000, pero no se los cobres a Héctor Iván, cóbramelos a mí? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué juez asumiría el castigo correspondiente a la persona que le toca juzgar? Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, y por eso, entre otras razones, es que el amor y la forma en que nos imparte su justicia es incomprensible desde el punto de vista humano. Eso es lo que Dios exactamente hizo por nosotros. Él asume las consecuencias de nuestro pecado, aún siendo inocente, y clamando a nuestra conciencia, impresionándola a través del Espíritu Santo para que no hagamos las cosas mal. Aun cuando las hacemos mal, dice, si le confesamos nuestras faltas y pecados y tenemos voluntad y deseo por amor a Él, por dolor por haber herido su corazón de arrepentimiento, Él nos otorga el perdón. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra haría una cosa semejante. Solamente Dios hizo y continúa haciendo eso por cada uno de nosotros. Date cuenta que para ser justo no es suficiente que seas perdonado. También debes ser purificado. Por eso, ¿qué es necesario además de confesar tus pecados? Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No puedes ocultar, ni yo puedo ocultar, ni nadie sobre la faz de esta tierra puede ocultar sus pecados ante la vista de Dios. Para Dios son conocidos aún todos y cada uno de nuestros pensamientos. Pero necesitamos confesar nuestras faltas y pecados a Dios, aunque Él los conoce. ¿Para qué? Para prosperar. Porque si los encubrimos, a Dios no lo engañamos. Tal vez después de mucho tiempo nos podemos engañar incluso a nosotros mismos, pero a Dios jamás. Y entonces no podemos recibir la transformación de nuestra manera de pensar que Dios anhela obrar en nosotros a través del accionar, del clamor del Espíritu Santo a nuestra conciencia. Por eso tenemos que confesarlos y apartarnos de ellos. Si usted tiene problemas con la bebida, no se acerque a ningún lugar donde hay bebidas alcohólicas. No vaya a ser que la tentación sea tan y tan fuerte que usted decida rechazar la ayuda de Dios y caiga, porque si usted no rechaza la ayuda de Dios no va a caer. Si usted ha tenido problemas con las drogas, manténgase alejado del punto de drogas. Si usted ha tenido problemas con la pornografía, manténgase alejado de las fuentes donde usted puede ver la pornografía. Si usted ha tenido problemas con los juegos de azar, mire, mejor eche gasolina en una estación donde no vendan loto, donde no vendan Pega 3, donde no vendan ninguna de esas cosas,
si usted está inclinado a ceder a ese tipo de tentación. Si su tentación es un alimento malsano, manténgase alejado de donde venden ese alimento malsano y ore cuando va al supermercado, ore cuando antes de pasar por esa góndola, para que usted no extienda la mano y eche aquellas bebidas o aquellos alimentos que usted sabe que no van a contribuir a mantener su cuerpo, que es templo del Espíritu, saludable, y por ende su mente, que depende de su cuerpo, en buen estado, para poder responder positivamente a la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de nuestra mente. Y si nuestra mente comienza a fallar, comienza a estar defectuosa, esos desbalances químicos, si son severos, pueden requerir de medicamentos psiquiátricos o de cambios en nuestra alimentación para que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Y necesitamos ser sensibles a la voz de Dios porque el tiempo se acorta y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la justicia de Cristo Jesús, para no ser hallados faltos en ese momento que está muy cercano en que Jesús ha de volver. ¿Puedes apartarte del pecado por tus propias fuerzas? Es la pregunta que muchos me hacen y que en mi vida también me hice en muchas ocasiones. Jeremías 13:23 nos dice a manera de pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta que nos da este pasaje es que por nosotros mismos no podemos, pero no caigamos gritando y desesperados y pensando esto se acabó, ya estoy perdido, porque la misma Biblia confirma que no puedo cambiar mi naturaleza pecaminosa, porque sí hay una forma, sí hay una alternativa. Entonces, ¿cuál es esa solución? Primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel, no dice algunos, dice todo. Es una expresión completa y totalmente inclusiva. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero en ocasiones nos alejamos de la simiente de Dios y tenemos que volver a reiniciar el proceso. ¿Qué me refiero con reiniciar el proceso? Pedir perdón a Dios, arrepentirnos y pedirle fuerzas a través del Espíritu Santo para abandonar el pecado. Fundamentar nuestra seguridad en que hemos sido perdonados, no en lo que hayamos hecho por la iglesia, no en lo que hayamos hecho por el prójimo, sino en la sangre que Cristo Jesús derramó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué promete hacer Dios con tus pecados confesados? Isaías 43:25 nos da una respuesta hermosa y contundente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios promete borrar tus rebeliones y mis rebeliones. Dios promete no acordarse de nuestros pecados. Recuerdo hace muchos años que escuché por la emisora una predicación, si mal no me equivoco, era de John Patrick. Y él decía en ese tema que los cristianos a veces somos unos tremendos buzos, los mejores buzos del planeta Tierra. Hay profundidades en el océano a la cual ningún ser humano puede llegar en un traje de bucear, y muy pocos equipos pueden llegar, o de lo contrario, intentan llegar con los equipos convencionales, los submarinos convencionales, van a estallar de tanta presión que hay a esas profundidades enormes. El Señor ha dicho a manera simbólica, metafórica, que nuestros pecados son depositados en lo más profundo del mar, aquel lugar por donde nuestras propias fuerzas y méritos no podemos llegar. Pero mira qué cosa terrible ocurre en la mente del ser humano, que nos las pasamos lamentándonos, amargándonos, pensando que no tenemos oportunidad de perdón, de redención y salvación por viejos pecados y faltas cometidas hace días, hace meses y hace años, que hay personas que van arrastrando culpabilidad
por ciertos pecados y sus consecuencias. Eso no es un arrepentimiento genuino. Eso no es un arrepentimiento que viene de Dios. Eso es un remordimiento y una amargura como la que Satanás puso en el corazón de Judas, que terminó ahorcándose. El verdadero arrepentimiento nos lleva a confesar nuestras faltas y pecados a Dios, apartarnos de Él, pero a la misma vez reconocer que hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y ya no cargamos con el peso, la ansiedad y la agonía de la culpa. Sí, procuramos resarcir los daños hechos en la medida en que sea posible. Clamamos constantemente para no volver a caer en esas faltas y pecados, pero Jesús ha dicho en su palabra, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el Dios de las oportunidades, siempre y cuando no blasfememos contra el Espíritu Santo, rechazando hasta el infinito su gracia y sus oportunidades de recibir perdón y endureciendo nuestros corazones para no escuchar su voz. Pero Dios borra, perdona y olvida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para, uno, restaurada nuestra relación con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en que recibimos perdón de nuestras faltas y pecados y una nueva conciencia a través del Espíritu Santo. Tenemos entonces esa dimensión que va hacia arriba de relación con Dios restaurada, que nos produce paz emocional y mental. Una vez aceptamos ese perdón de Dios, comienza un proceso que nos da paz con nosotros mismos, porque ya no nos sentimos como pecadores perdidos y dignos de muerte, sino como hijos de Dios, rescatados por la sangre de Cristo Jesús, dispuestos a vivir en obediencia y guardar los 10 mandamientos y los estatutos que se derivan de ellos, con gozo y alegría, porque estamos agradecidos por haber recibido paz, perdón y restauración a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de ese accionar del Espíritu Santo, restaurados por Dios, restaurados por nosotros mismos, entonces comienzan a restaurarse nuestras relaciones con el prójimo. Y cuando tenemos que cumplir cosas como la que Jesús le dijo a Leví Mateo, devuélvele a todo el mundo lo que tú robaste, y Leví Mateo, con bastantes cosas que se apropió desde su cargo, entonces gozoso fue a resarcir, a indemnizar, si lo queremos decir de otra manera, a aquellas personas a las cuales le había hecho daño, tomando de ellos más de lo que tenía que tomar. Así que experimentemos esa relación y esa restauración completa que solamente podemos experimentar y recibir a través de Cristo Jesús, que, como nos dice Isaías 43:25, es el que borra todas y cada una de nuestras rebeliones. Ahora nos preguntamos, ¿necesitas confesar tus pecados a algún intermediario como el pastor, el sacerdote, el ministro, el imán, el curandero o quien sea para ser perdonado? Mira lo que nos dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Okay? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y su único representante en la tierra, la imagen misma de su sustancia, no es ninguna institución humana, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ningún ser humano del presente ni del pasado es tu mediador ante Dios. A ningún ser humano del pasado ni del presente tienes por qué confesarle tus faltas y pecados, porque solamente Dios tiene el poder, la autoridad de perdonar los pecados. Dios fue el que escribió con su dedo la ley en tablas de piedra en el Sinaí. Y Dios Hijo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para presentar su sacrificio
en propiciación, en rescate, en ofrenda por nuestros pecados ante el Padre Celestial. Por eso, cuando Jesús murió, permaneció 3 días en la tumba como estaba profetizado y resucitó al tercer día en señal de que el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo de Cristo Jesús. Satanás se convirtió en un enemigo total y absolutamente derrotado, que por lo único que está luchando es por unir el mayor número de personas posible al bando de los derrotados, porque el bando de los victoriosos es el de aquellos que aceptamos la justicia de Cristo Jesús. Y Jesús ascendió al cielo, y sabemos que desde 1844, y si esas fechas te causan duda, puedes escribirme a hectorivandiasanchez@gmail.com, o cuando se restauren los cultos en los templos adventistas, ir a la iglesia adventista de Montaña o a la iglesia adventista de Howard, y podemos aclarar todas tus dudas sobre la justificación por la fe, los 10 mandamientos, y este juicio que inició en 1844, al cual usted y yo no le tenemos ningún miedo, porque cuando nuestro nombre se mencione, si hemos hecho lo que Dios nos manda hacer, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos por la gracia y la misericordia de Dios mismo, Jesús dirá: Héctor Iván Díaz, Samuel, Pedro, Juan, Martín, el hombre que sea, que haya aceptado a Cristo Jesús, redimido, salvado, ciudadano del reino de los cielos, solamente se dirá que es pecador y perecerá aquel que ha rechazado una salvación tan grande como la que Cristo Jesús hoy nos está ofreciendo y que hoy te exhortamos vehementemente a aceptar. ¿Necesitas confesar tus pecados algún intermediario? Pues la respuesta es no, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como ya dijimos, Jesucristo, hombre y Dios, porque Jesús es plenamente humano y plenamente divino. ¿No es maravilloso lo que hemos hablado en esta hora? Aunque seas el más grande pecador, puedes volverte justo si vas a Jesús. Él es la justicia. Nadie es justo separado de Jesús. Tu única salida, tu única alternativa es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usó una expresión que significa exclusión de las demás. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, no podemos inventar ningún método de salvación fundamentado en los méritos humanos, en méritos angelicales o en méritos de cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús. Es el único que tiene los méritos para que nosotros podamos recibir salvación. Ve a Jesús como está. Hay quienes me dicen: no, cuando yo arreglo los problemas que tengo con mi familia, voy a la iglesia. Cuando yo deje de beber, voy a la iglesia. Cuando yo deje de ver tal cosa o de hacer tal cosa, voy a la iglesia. No. Usted tiene que acudir a Cristo Jesús ahora, tal y como está. Hay un himno que dice: tal como soy de pecador. Pero así mismo, tal como usted es de pecador, así usted debe acudir a Cristo Jesús, el cual muy gozosamente le recibirá y le dará perdón. Vistiendo harapos, oliendo a puerco como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que estaba en la gran miseria después de haber abandonado la casa paterna. Tú puedes acudir a Jesús. El Padre, en su amor, perdonó al hijo pródigo y lo transformó de nuevo en heredero de su reino. Tú también puedes acudir a Cristo Jesús, aunque hayas abandonado la iglesia, y Él nuevamente te transformará en heredero de su reino. Y con los brazos abiertos, tan pronto se pueda, te vamos a rebautizar, te vamos a aceptar en la comunidad de creyentes, porque todos hemos pecado más de una vez, hemos fallado en algún aspecto de nuestra vida y hemos sido restaurados por la sangre de Cristo Jesús, y ese amor, esa misericordia, esa bondad la proyectamos hacia aquellos que lo necesitan.
puede ir a Jesús ahora, en este momento. El Señor Jesús está allí esperándote con los brazos abiertos. Deja de vivir en la dimensión de la condenación y entra en la dimensión del perdón y de la transformación de Dios. Entendamos que solo podemos ser justos cuando vamos a Jesús y decidamos vivir por Jesús, no un instante, sino el resto de nuestra vida. Oremos. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este santo sábado que acaba de comenzar. Gracias te damos, Señor, porque de aquí a un tiempo, cuando todo esté preparado, vamos a poder reunirnos nuevamente en nuestras iglesias. Gracias te damos, Señor, sobre todas las cosas, por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos por cada ministro del Evangelio y por cada ministerio que intenta compartir pan, que intenta compartir agua, que intenta compartir medicinas, que intenta compartir suplidos para aliviar las necesidades de la gente. Gracias, Señor, porque a través de nuestra iglesia también nos permites tener el ministerio de ADRA para ayudar y contribuir, y por los hermanos que están dispuestos a ayudar. Gracias, Señor, por estos medios electrónicos que nos permiten llevar el Evangelio en términos de pandemia directamente a cada hogar que tenga a bien responder al llamado del Espíritu Santo y recibir estos mensajes. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones no sean endurecidos. Te rogamos, Señor, que entendamos que esto no es demasiado bueno para ser cierto, que sí, que es cierto, que lo único que necesitamos hacer es acudir a Cristo Jesús para recibir perdón, y que a través del Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y la nueva conciencia que necesitamos para poder guardar todos y cada uno de los 10 mandamientos. Y que uno de esos 10 mandamientos, que es el Santo Sábado, Señor, lo podamos pasar en este día en plena comunión, armonía y gozo, unidos a ti en oración, en pensamiento y en alabanza. Te queremos pedir, Señor, por los profesionales de la salud y por todas las personas que constituyen la primera línea de respuesta, no solamente ante el coronavirus, sino ante la ola criminal, ante los accidentes, ante todos los desastres naturales y no naturales que pueden acontecer. Sé tú con cada uno de ellos y aquellos que les ayudamos desde la capellanía y desde el pastorado. Señor, que cada alma pueda ser fortalecida en su labor diaria por Cristo Jesús. Que no perezca una sola persona sin que hayamos elevado una oración al Padre Celestial junto a esa persona, luego de haberle soltado, arrepentirse y entregar su vida por completo a Cristo Jesús, para que sean tizones arrancados de las llamas del fuego, para que sean almas restauradas que esperen en la tumba el momento de la segunda venida de Cristo Jesús, para ver sus cuerpos transformados. Y los que aún no sabemos en cuál grupo estaremos, si en el grupo de los que veremos a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos, y seremos transformados después de ver a los muertos en Cristo resucitar primero y ser transformados y elevados al cielo. No sabemos si seremos de los muertos resucitados o de los vivos, que seremos ascendidos con Jesús al cielo, pero que sea uno de esos dos grupos en los que estemos, porque siempre reconozcamos nuestra insuficiencia como seres humanos y nuestra plena necesidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, como restaurador y redentor de nuestra vida. Bendice esta isla, nuevamente lo pedimos. Bendice a todos sus dirigentes y bendice a cada hermano y a cada visita, en especial a aquellos que están enfrentando problemas de salud física, emocional o espiritual, o estrecheces económicas. Y gracias porque tú nos das la solución a todo si confiamos en ti y nos quedamos quietos para que tu voz nos pueda hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Feliz sábado
Recuerden nuestro correo electrónico hectorivandiasánchez@gmail.com y nuestras iglesias adventistas, Iglesia Adventista de Montaña, carretera 459, kilómetro 7.5, e Iglesia Adventista de Jobos en Isabela, carretera 466, al lado del garaje Sendito. Dios te bendiga.